La crítica es la fuerza del impotente. Alphonse de Lamartine. Y creo que es bastante evidente por qué quise iniciar con esta frase, aunque obviamente vamos a ahondar en ella mucho más dentro del video. Y creo que para entender esto, primero tenemos que entender de dónde viene la crítica y cómo es el criticón o el hater, como les llamamos hoy en día. Para esto quiero iniciar contándoles una pequeña historia personal. Cuando yo era mucho más chiquita, siempre he escrito toda la vida. Y empecé en las redes sociales desde muy chiquita porque era una niña muy tímida que por cosas que les contaré en videos posteriores, porque no me siento lista para contarles, me parecía muy complicado tener relaciones con los demás, relacionarme con la gente de forma normal. Entonces, para mí las redes sociales fueron un gran descubrimiento y empecé a utilizarlas, empecé a utilizar el MySpace, un poquito el Facebook, aunque no había como mucha gente que yo conociera allí, el Fotolog y High Five, todas esas cosas. Ustedes lo recordarán o algunos son muy jóvenes y no. Pero empecé en las redes sociales desde muy chiquita. Y tenía también un blogspot y escribía en él y todo esto, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me empecé a relacionar por primera vez con un chico de forma romántica, empecé a recibir muchos ataques en internet de personas que no conocía para nada. Me insultaban mucho, insultaban mi físico, insultaban mi forma de escribir, insultaban mi forma de hablar, insultaban a mi familia, insultaban mi olor, todo, realmente todo. Y, y me parecía muy extraño, no porque yo creyera que era perfecta, simplemente no entendía este concepto de que la gente que yo no conocía, que no tenía idea de quién era o quizás sí, y en ese caso por qué no me lo decían en persona, se tomaban el tiempo de ir a mis redes sociales a dejarme comentarios de odio para hacerme sentir mal, porque no tenía otro propósito, no era edificante lo que me decían. No era para que me bañara mejor porque olía mal, por ejemplo, o cualquier otra cosa que se pudiera resolver, ¿no? O sea, para mí era muy complicado entender por qué esto estaba sucediendo y qué pasaba en la mente de estas personas, qué era lo que detonaba este comportamiento en ellos, me explico, era muy complicado y después esto se empezó a trasladar a la vida real por este mismo fenómeno de las redes sociales, es decir, siempre sufrí de algún tipo de bullying desde que lo recuerdo, desde que era chiquita en la escuela, pero hasta cierto punto estaba controlado y como que cada quien tenía su lugar. Es decir, estaban los populares que se sentaban en la fuente, por decir algo, dependiendo de en qué escuela estaban ustedes, y estábamos las personas segregadas que por una u otra razón los populares habían decidido que no podíamos formar parte de su grupo por una cosa o por otra, que muchas veces no tenía que ver ni siquiera con el dinero de tus papás, con cómo te veías, con si eras inteligente o no. La verdad es que los parámetros que se utilizaban para decidir si alguien era rechazado o aceptado hasta este momento creo que necesitan un estudio mucho más minucioso y que seguramente estará lleno de proyecciones y traumas desde chiquitos de estas personas que gustaban de segregar a otros. Pero está bien, hasta ahí era como microviolencia, digamos, o sea, no eran como agresiones directas, ¿no? Habría algunas que sí, pero no llegaban a tanto, luego les contaré pues, esas historias. Pero el punto es que cuando llegaron las redes sociales ya no había un solo parámetro para definir lo popular. Me explico, antes aquí, al menos en provincia, se decidía
como internamente y tenían sus propios parámetros que solo ellos entenderían. A veces es que no querían gente que fuera dinero nuevo. Es un concepto súper tonto, pero es como de si tus papás venían de una familia de bajos recursos, pero que de alguna u otra forma se hicieron de dinero con su trabajo, pues no eras lo suficientemente bueno para ser aceptado en este tipo de sociedad que realmente nunca se autoadmitió como existente. O sea, si lo preguntas, ellos no, ni idea, pero obvio no te saludaban, lo que sea. Bueno, a esto no va este video, luego andaremos más en eso. El punto es que estaba este parámetro, pero después existió este otro. En las redes sociales yo empecé a ser muy popular. ¿Por qué? Porque desde chiquitita escribía muchas cosas, canciones, poemas, novelas, fanfiction, y me gustaba tomarme fotos, usaba pelucas, obviamente, hacía cosplay, hacía todo ese tipo de cosas y empecé a ganar, como mi nombre en redes sociales en ese tiempo era Crazy Heart, por eso mi puerta todavía dice eso, porque era fan de Chicago, la obra de Broadway. Y empecé a ganar una popularidad que era externa a esta ciudad y al lugar en el que me desenvolvía en la escuela y todo esto, ¿no? Empecé a tener cierta fama, digamos. Yo seguía siendo igual en el aspecto que era súper tímida, súper nerd, con poquitas amigas contadas en estos 4 deditos y párale de contar, ¿no? Pero empezó a resultar amenazante quizá hacia esta élite de personas de la fuente que se sentaban en la fuente, porque sabían que yo contaba con cierta popularidad, al igual como sucedió a muchísimas personas que vivimos en esta época. Obviamente no soy un caso excepcional ni nada por el estilo, pero entonces a estas personas que decidían quién era popular, quién era merecedor de estar en revistas de sociedad y todo esto y quién no, les empezó a hacer mucho ruido que de repente habemos estas personas súper raras con pelucas y copetes y moños y cosas así que tenemos otro tipo de popularidad, que de repente las bandas que estaban de moda empiezan a componernos canciones, no siempre para bien. Ahí hay una historia que se puede hablar incluso de pedofilia, que lo dejaremos para después, pero empezó como a levantarse esta popularidad que les hizo mucho ruido a estas personas, y entonces todos estos insultos en la red se trasladaron a mi vida real. Y me acuerdo que incluso hay unas chicas que, si ven este video, les juro que no tengo ni un rincón en absoluto, solo lo estoy usando como un ejemplo, pero había unas chicas en mi escuela que incluso un día me aventaron cupcakes, escribían cosas de mí en el baño, y fui a una cafetería donde una de ellas trabajaba y me escupieron en una crepa. Suena albur, pero no, fue una realidad. Entonces, todo este tipo de ataques que venían literal de la nada, de nada más ponerme a mí misma allá afuera con las expresiones que en ese momento era capaz, como crear vestuarios o como escribir poesía o componer canciones o lo que sea, al grado de mis posibilidades y conocimientos a esa edad, generaban todo este tipo de agresiones tan duras. Era muy fuerte y yo no lo entendía. Y en este momento es cuando decidí entrar, después de hablarlo con mis papás, a terapia, bueno, esto aunado a una relación tóxica, a terapia psicológica por primera vez en mi vida. Fui con un psicoanalista buenísimo que todavía, si tú vives en Durango, te lo recomiendo muchísimo. Yo lo seguí consultando después por teléfono mucho tiempo cuando dejé de vivir en Durango. Se llama Agustín Acevedo Morga y es una persona de la que he aprendido demasiadas cosas. Entonces, yo fui con él. Este fue el tema con el que iniciamos mi terapia psicológica. Era esta búsqueda personal de dónde venía este catalizador para el odio, qué parte de mí, qué parte de lo que yo era y lo que yo hacía
podía molestar tanto a una persona como para agredirme físicamente o para agredir a mi familia. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ya no me duele, me acuerdo, como soy una persona muy, muy sensible y me acuerdo lo que la Grecia chiquitita sentía en ese tiempo y como que se me viene el sentimiento, pero a este punto estoy curada de eso, pero lo recuerdo y es así, y me era súper complicado. Y después estaba en una relación para este mismo tiempo con una persona que se parece mucho al perfil de el criticón o el hater y que siempre lo estaba criticando todo, incluyéndome a mí. Criticaba mi crianza, criticaba a mis papás, criticaba mi forma de vestir, criticaba mi forma de hablar, criticaba todo lo que yo hacía, pero lo que no me daba cuenta es que también estaba criticando el entorno todo el tiempo, criticaba la sociedad, criticaba la escuela, criticaba lo que veíamos, lo que consumíamos audiovisualmente, todo esto. Entonces empecé a ver como este patrón y lo hablé con mi doctor, que es un amor, y yo le digo a don viejito, pero estamos hablando del doctor Agustín Acevedo Morga, solo para que quede como allí, ¿no? Y empezamos a hablar de esto y él me explicó algo que yo se los voy a explicar a ustedes de una forma muy por encimita, porque yo no soy psicoanalista, y aunque estudié sociología y obviamente tienen que ver los temas y he leído sobre eso, no me siento con la autoridad de dar de forma alguna una cátedra. Esto es simplemente para apoyar estos conceptos de los que estamos hablando. Entonces, don viejito, el doctor Agustín, me habló por primera vez de esta teoría de las pulsiones de Freud. La pulsión del eros o la vida y la pulsión del tánatos o la muerte. Freud utilizó estos términos por primera vez en su obra Más allá de los principios del placer. Y hay muchos quienes dicen que solo tiene como cierto valor especulativo, pero yo utilizaré estos conceptos de la pulsión del eros o la vida y la pulsión del tánatos o la muerte únicamente como marco conceptual de este tema en particular, la psicología del criticón, de la crítica. Me explico, no me iré más allá que si la depresión corresponde a cual o cual, ¿no? Voy a hablar exclusivamente en ese sentido. Entonces, don viejito me explicaba que había personas que nacíamos con la pulsión del eros y otros que nacían con la pulsión del tánatos. Elementalmente, todos teníamos las dos en nuestro interior, pero había una que destacaba en cada tipo de personalidad. Y él me lo decía, explicándoselo a una niña, muy, muy burdamente, que las personas con la pulsión del tánatos eran esas personas que querían volver a la muerte, básicamente, a no ser. Entonces, para no ser tienes que desmembrar, desunir, hasta que vas como destruyendo, esa es la palabra, como vas haciendo pequeño todo, simplificándolo hasta llegar otra vez a la muerte. Y que estas personas que tenían esta pulsión del tánatos, literal, lo criticaban todo porque no tenían esta pulsión contraria, que era la del eros o la vida, de edificar. La pulsión de la vida es crear cosas cada vez más complejas, como que se vuelven organismos y entidades por sí mismo. Y la pulsión de tánatos es destruir hasta los despojos. Entonces, las personas que tenían esta pulsión del tánatos, él me contaba que despertaban molestos casi siempre y que independientemente de cuál era su contexto, que quizá fueron criticados sistemáticamente por sus padres, lo cual es muy triste y ojalá lo pudieran tratar en una terapia, pues ellos eran así, solo veían errores, solo deseaban destrucción. Cuando veían algo edificado querían derribarlo.
si escuchaban una canción les daba coraje porque estaba mal y porque no debería existir, porque no concordaba con lo que ellos tenían en el interior. Se despertaban todo el tiempo con esta idea de que tú no crecieras y no construyeras, y si estaba en sus manos que con una palabra hiriente tú dejaras de ser lo que estaba haciendo o destruir aunque sea una pequeña parte de tu identidad, pues les era suficiente. Al contrario de esta pulsión del Eros, que quienes se inclinan más hacia este lado, nunca ponemos mucho nuestra atención en las cosas que no nos gustan, es decir, son evidentes y están allí, y si podemos hacer algo para cambiarlas lo hacemos, pero no nos gusta como gastar una gran cantidad de energía en ponerle atención y analizar y corregir a las personas que hacen cosas que no resuenan con nosotros. ¿Me explico? Esa es como la gran diferencia, y esta explicación, el encontrar una lógica hacia este tipo de comportamiento, cambió radicalmente la forma que me relacioné con la crítica desde que era chiquita y me enfrenté por primera vez a ella de forma como tan cruel y despiadada, ¿no? Y siempre estaré agradecida con Don Viejito por haberme introducido en estos conceptos que me ayudaron tanto. Ahora, vamos a pasar a diferenciar entre el crítico y el criticón. Para iniciar esto, yo quiero decir que en general yo particularmente no estoy de acuerdo con el concepto de la crítica por la simple razón de que creo que está sustentada en la disonancia cognitiva, que es este término de Leon Festinger que vimos en uno de los videos anteriores, que si lo quieren ver lo voy a poner por acá abajo otra vez, de que realmente la gente tiene una idea fija y esta idea significa todo su autoestima. O sea, cada una de nuestras ideas, desde cómo se hace un pastel de chocolate hasta si somos partidarios de Freud, cada una de estas cosas contiene todo nuestra autoestima completo. Entonces vamos a defender estas cosas con uñas y dientes todo el tiempo de los demás. Nosotros mismos, leyendo, informándonos con nuestra propia experiencia, podríamos cambiar de opinión sobre cómo se hace el pastel de chocolate o sobre la opinión que tenemos sobre Freud, pero si alguien nos dice que estamos equivocados, difícilmente vamos a cambiar de opinión. Esto tiene que ser un proceso autodidacta y espontáneo, casi. Si quieren ver el video lo pongo por acá abajo, ¿no? Pero de cualquier forma podemos diferenciar entre una crítica, que yo más bien veo que es como una educación, y un criticón. ¿Me explico? El crítico se supone, o podemos hablar de un crítico cuando su intención es edificar, cuando no hay ira en esta observación que está externando, cuando puede ver las partes positivas y negativas de lo que está criticando, e incluso puede ofrecer como alternativas para mejorar. Esto yo lo veo como un maestro. Por ejemplo, me gusta hablar de la crítica desde el punto de vista de lo artístico, porque además es lo único que conozco o de lo que estoy familiarizada. Por ejemplo, si tú eres una bailarina de ballet, estás expresando mucho de ti con tu danza. Hay mucho corazón y muchas cosas en un baile. Pero primero, para que esto pueda caer dentro de los preceptos del ballet como tal, tiene una técnica. Entonces, si tú estás como practicando y bailando y montas una coreografía y lo haces una y otra vez, y ahí expresaste muchos sentimientos que tenías, pero tu maestra ve la coreografía y te dice como, ¿sabes qué? No tengo terminología de ballet, pero no sé, tu plié está mal, no tienes esta rotación, todo ese tipo de cosas. Eso es una crítica, eso es educación. No tienes que sentirte avergonzado, y seguramente tú vas a hacer lo posible por amalgamar todas estas cosas nuevas que te está dando la persona que te critica para mejorar
lo que estás haciendo. En ese sentido, creo que es muy buena y está muy bien. Pero si te fijas, generalmente crítica de este tipo va a venir de una persona a la que le importas, una persona que para empezar te conoce. Sería muy loco, cada vez somos más gente en el mundo y cada vez estamos más conectados y con más posibilidad de hablar con personas de cualquier parte del mundo. Imagínense qué loco sería estar en una búsqueda para corregir todo lo que vemos en los demás. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿O por qué lo hacemos? Tenemos que darnos cuenta, por más necios que seamos, que debe haber una razón personal de tener esa necesidad de corregir a los demás, a las personas que no conocemos y con los que no estamos involucrados emocionalmente. Pero bueno, este tipo de crítica que para mí no debería ser llamado crítica, o yo no me gusta llamarle crítica sino educación, está muy bien, porque edifica, porque no está diciéndole a esta bailarina de ballet: no bailes, eres mala, es estúpido lo que haces, jamás lo vas a lograr, mejor muérete, que a este punto llega la gente ya con sus críticas. Y después está el criticón, o el hater, o el troll. Y al criticón no le importa que te superes. Al criticón lo único que le importa es descalificarte, que te sientas mal y que no existas. Básicamente no quiere que lo que tú representas o lo que tú estás tratando de expresar no exista, porque le incomoda. Y puede alegar todo lo que quiera, que le incomoda porque tu técnica es pésima, porque cuando escucha una canción tuya le chillan los oídos, porque tu coreografía le da dolor de cabeza, o porque tu literatura lo hace sentir con ganas de vomitar. Puede alegar lo que ustedes quieran y manden, pero mientras tenga ira en la forma de externártelo, mientras no tenga ningún interés en edificarte, solamente se está proyectando, solamente es un criticón. ¿Qué son las proyecciones? Las proyecciones en el psicoanálisis son mecanismos de defensa en el que nosotros adjudicamos nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestras necesidades en otras personas. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, hay veces que decimos: yo creo que le caigo muy mal a esa morra, cuando en realidad tú eres la que no aceptas a esta chica, pero como no tienes una explicación que en tu código de valores no te haga una mala persona, pues prefieres creer que tú le caes mal a ella. O cuando le dices a alguien: ¡no me grites!, pero se lo dices gritando, ¿sabes? O algo súper común, esto de las virtudes, es cuando conocemos a alguien y nosotros ya tenemos como en la mente a la persona con la que queremos estar románticamente, y tiene ciertas características específicas que hemos creído que debería tener, como que se enamore perdidamente de nosotros, que no tome, que no sé, o sea, lo que cada quien le parezca como su pareja perfecta. Y el problema de estas proyecciones es que conocemos a alguien y le adjudicamos automáticamente estas características. Y cuando esta persona se comporta distinto a esto, lo sentimos como una afrenta personal. La persona no hizo nada diferente a su naturaleza. No te hizo nada a ti. Te lo hiciste tú por proyectar esas características en él y hacerlas verdaderas en tu experiencia cuando no lo eran desde un principio. Y hay veces que esto nos pasa con las personas también. Nos incomoda cuando la gente se sale de esta proyección que construimos para ellos y que nos hace sentir cómodas. Por ejemplo, si ves a una chica que es muy bonita y tiene una voz súper delgadita,
como de pajarito o de princesa Disney, ¿no? Y entonces en tu mente tú crees que es tonta porque ese es el patrón que has estado viendo y que has construido a través del cine norteamericano, de lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces resulta que esta chica escribe un ensayo sobre física cuántica. ¿Qué pasa entonces? Que es incómodo para ti porque no entiendes por qué salió de esta caja de características. No lo entiendes. Entonces, tu mente quiere darte la razón. Quiere decirte, no, ella sí es tonta. Y te va a dar un montón de justificaciones, disonancia cognitiva de nuevo, para que tú la puedas volver a acomodar en esa cajita. El problema es cuando tú quieres que ella se meta sola, cuando te incomoda tanto que necesitas ir a decirle que es una estúpida para que ella diga, ay, perdón, de verdad, perdón por ponerme esta chamarra de inteligente, voy por mi chamarra de estúpida para no incomodarte en tu vida. ¿Me explico? Es muy fuerte, pero son proyecciones. Y aquí tengo otra frase que anoté, ya me la aprendí de memoria, porque me puse mi chamarra estúpida. Pero aquí está, y dice, nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener. Jules Renard. Jules Renard, no lo sé pronunciar bien. Y es cierto, porque para criticar implica ponernos en un nivel de superioridad hacia lo que estamos criticando. Queremos creer que la persona no es tan buena como ella cree. A veces lo que condenamos es la osadía de los demás, el atreverse a hacer las cosas a pesar de saberse imperfectos. Porque la mayoría de la gente no se atreve a hacer las cosas por miedo a la crítica. Y estos, invariablemente, son los que se convierten en los críticos más duros. Obviamente, siempre está en nosotros no dejar que esas críticas nos detengan y nos hagan ser menos nosotros. Y con esto me paso al tema de por qué no creo en la crítica en el arte. Y es por lo siguiente. Para esto primero tenemos que diferenciar el arte de la artesanía. Eso solo lo puede juzgar la persona que lo está ejecutando. No es una menos que otra, solo son distintas. El arte proviene casi de una catarsis, de una necesidad propia de explicarte el mundo y tus emociones a ti mismo. A través de la pintura, del cine, de la escritura, del baile, de lo que sea. Y la artesanía, por otro lado, es utilizar tus habilidades manuales generalmente para crear cosas estéticas y hermosas. Y requiere tiene un grado de dificultad específico, por lo que tienes que dominar cierta técnica. ¿Me explico? Puede ser que tú hagas muñequitos de felpa, es una artesanía, pero a menos que estés como proyectando algo, sintiendo algo cuando los estás haciendo, que va más allá como del servicio de lo bello, es cuando se convierte en arte. Y eso solo tú lo sabes, nadie te lo puede decir, eso solo tú lo sabes, ¿ok? Y bueno, claro que existe la técnica en todas las disciplinas artísticas. Existen las técnicas en el baile, existe la técnica de voz en el canto, existen técnicas musicalmente hablando, existen técnicas en la escritura, incluso reglas de ortografía, de redacción existen. Y dominarlos tiene mucho mérito y está muy bien, pero no tenemos que olvidar que
el corazón de estas obras surge en la necesidad inalienable de expresar algo que tienes adentro. Es como, si no escribo esta canción, si no escribo esta novela, si no bailo esta pieza, siento que me muero porque me consume por dentro. Lo tengo que poner allí afuera y nadie puede hacerlo por mí porque esto habla de mis sentimientos, de lo que yo siento, de lo que yo interpreto del mundo. El arte es personal, pero los seres humanos, y esto es maravilloso, somos esencialmente tan parecidos que lo que es auténtico, esas piezas de arte que salieron del corazón de las personas, es muy probable que resuenen con nosotros, pero no resuenan con todos, porque no todos venimos de donde mismo, hemos pasado lo mismo, ni estamos en el mismo momento de nuestras vidas. Entonces, puede ser que yo lea un libro de un escritor, puede ser que su técnica sea o no impecable, no tiene nada que ver, pero porque ambos hemos tenido una línea de vida similar o estamos pasando por lo mismo, su libro resuene conmigo y me llegue, su arte resuena conmigo y me llegue. El libro puede estar escrito con técnica o no, como les dije, eso es otra cosa. Y eso no es estático, porque la gente avanzamos en nuestro aprendizaje y en qué tanto logramos masterizar una disciplina. Pero el hecho de conectar con las personas es lo que realmente tiene valor. Y si a mí tu libro me llegó, y si tú y yo conectamos a través de él, eso tiene una validez. En cambio, si yo leo otro libro de otra persona y no entiendo su lenguaje ni sus símbolos porque venimos de contextos sumamente distintos y nuestras líneas de vida han sido muy, muy diferentes, y no conecto con su libro, no me gusta, no significa que el libro sea malo o que yo vaya a sentir la necesidad de corregir a esta persona y decirle todas las deficiencias de su obra únicamente porque no resonó conmigo. Es así de fácil. Los artistas hacen un acto de valentía, podría decirse, pero a la vez siento que tampoco tienen mucha opción porque los quema por dentro de poner sus sentimientos allá afuera en la disciplina que los llame. Y habrá quienes resuenen con ellos en algún punto de su vida y habrá quienes no. Por eso luego a muchos artistas, a muchos cantantes les pasa esto, que la gente luego empieza a decir, ay, lo de antes estaba más chido, bla, 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 y es como de, sí, claro, tienes derecho a opinar sobre tus gustos. Lo que sí es que el artista está evolucionando hacia donde sus conocimientos y sus experiencias y lo que siente y lo que su vida le está poniendo enfrente lo está llevando, ¿me explico? No puede seguir escribiendo y cantando como antes, aunque ahora a ti ya no te guste. Quizá ahora hay otro cantante con el que te puedes identificar y otras personas nuevas se identificarán con esto nuevo que esta persona está haciendo. ¿Me explico? Así es como funciona y en ese sentido por eso creo que el arte no se puede corregir. Ahorita vamos a la parte de la técnica. No se puede corregir, no puedes decir ¿por qué hiciste esta novela tan sentimental? ¿Por qué te fuiste tanto como a lo particular? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa forma? Y la respuesta es porque así lo sentía. Porque así lo sentías en ese momento y no pudo haber sido diferente. Ese soplo de inspiración, esa musa te llegó a ti porque tú estabas pasando por todas esas cosas y el producto que salió es tuyo y no tiene que resonar con todos, pero resonó contigo y muy probablemente te salvó la vida y se la va a salvar a quienes se la topen y que estén pasando por el mismo momento de su vida o de su entendimiento simplemente. Y ahora vamos con la técnica y ahí me podrán decir que esa sí se puede criticar y seguramente se puede señalar. No tengo duda de ello.
Cuando yo escribí mi primera novela, mi técnica era más deficiente que actualmente. Sí, tiene problemas que si lo hubiera escrito ahorita sería distinta. No sé, no me he puesto a analizarlo a fondo. Pero el punto es que la escribí hace muchos años. Y estoy en constante aprendizaje de mi arte, como muchos lo están, como todos lo estamos todo el tiempo. Si nos esperamos a ser perfectos para sacar algo, para poner algo allá afuera, nunca vamos a sacar nada. Para mejorar, primero tenemos que hacer. Hago algo, lo mejoro. Hago algo, lo mejoro. Y probablemente no lo voy a mejorar a través de la crítica, lo voy a mejorar a través de la educación, porque gente a la que le importo se acerca y me lo dice, porque leo más libros, porque entiendo mis deficiencias y crezco. No porque alguien está intentando destruir lo que ya hice. Tiene valor, lo que hiciste tiene valor. Así lo hayas escrito a los 12 años, tiene valor que lo hayas hecho e indica que te estás superando. Corregir el discurso de una obra, eso sí me parece algo de proyección, algo de frustración, algo francamente tonto, porque ¿cómo vamos a corregir el discurso de alguien? Es como si quisiéramos corregir su vida. No podemos corregir lo que alguien quiere expresar. Esa persona recibirá nuevas experiencias y entonces su discurso cambiará. Pero si no resonamos con él, ¿cuál es la necesidad de destruirlo en lugar de edificarlo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál? Y si tú allá afuera estás componiendo una canción y sientes que tu técnica en la guitarra es muy deficiente y que no eres un gran liricista, pero tienes estos sentimientos que quieres sacar, pero tienes miedo a la crítica, hazlo, porque si no sacas algo, nunca va a existir nada. Porque si esperas a ser perfecto, nunca lo vas a hacer. Y es más importante construir cosas e irlas haciendo más complejas y más complejas al paso de los años que quedarnos estancados en el miedo a que personas que no conocemos, a las que no les importamos, nos critiquen. ¿Y por qué nos van a criticar? Para reafirmar que ellos son mejores. Para reafirmar que sí, quizá ellos no tuvieron la valentía de sacar una canción, quizá ellos no tuvieron la valentía, pero se dirán a ellos mismos, claro, porque yo soy más inteligente y sé que si mi técnica es perfecta no voy a hacer el ridículo haciendo algo que no sé hacer. Cuando en realidad solo quieren ser mejores que tú en eso. Es como no quieren aceptar que no son lo suficientemente valientes y entonces quieren demeritar tu trabajo para justificar el por qué ellos no hacen lo propio. Entonces, este video en un inicio era sobre la crítica y se volvió como toda este anecdotario y yo diciéndoles a ustedes que no tengan miedo de sacar las cosas que quieren sacar al mundo. Habrá alguien que resuene con ustedes y va a ser maravilloso y cada día van a ser mejores porque se atreven y porque quieren que su arte sea mejor y no se van a quedar estancados. Y no es porque no les guste que la gente les diga que están mal, es porque preguntarnos por qué esa gente que no conozco tiene tanto interés en decirme que no sirvo. ¿Por qué? Pregúntenselo. ¿Por qué tienen tanto interés?
Si algo no te presiona tu botoncito de reaccionar, es porque es irrelevante para ti. No lo vas y lo criticas. Pero si algo, por más malo que tú digas que sea, por más terriblemente malo, te presiona el botoncito o te pica los, como dicen por allí, es porque te estás proyectando. Porque hay algo de esa persona que te incomoda, porque señala una deficiencia tuya. Quizá tú cantas como los mismísimos ángeles y estás criticando a una morra que canta muy mal, quizá. Pero esa morra se atrevió y eso es lo que te molesta. Porque mucha gente dice, ¿envidia de qué si canta horrible? ¿No? Ok, pero entonces, ¿por qué te tomas el tiempo? Porque hay algo que te molesta de ella. Tanto como para reaccionar, tanto como para, en lugar de ponerte a hablar con una amiga, pintarte las uñas, comerte un gansito, quieres criticar a la persona que canta mal. ¿Por qué estás reaccionando a ello? Y tú, persona que sí pone sus cosas en el mundo con esa valentía, ¿por qué vas a escuchar a estas personas? Yo no te digo que seas perfecto. Yo te digo que a pesar de tu imperfección, el que te sigas atreviendo a sacar tus sentimientos al mundo es y siempre va a ser un milagro. Y yo sé que tienes ganas de superarte, que tenemos ganas de superarnos y que lo vamos a hacer día con día. La técnica se adquiere. La valentía para expresar nuestros sentimientos solo la tenemos que sacar de aquí. Y bueno, para cerrar esto, formas de lidiar con los haters, no los escuches. Si alguien quiere ayudarte a mejorar, lo hará de la mejor forma posible. Si no los conoces, no los escuches. Nunca dejes, esta frase no sé quién la dijo, pero es muy real. Nunca dejes que alguien que no sabe quién es venga a decirte quién eres tú. No los escuches. Y mucha gente luego dice, ay, si borras comentarios o bloqueas es porque te importa y te caló y ya te estoy destruyendo. Y es como de, digamos que tienes tu casa y el frente de la casa es público, bueno, es tuyo, pero está abierto, no tienes una reja ni nada. Y entonces la gente viene y se hace popó y pipí, se caga y se mea, como mejor les guste decir, ¿no? Eso cambió la estructura de tu casa, cambió el valor de tus muebles, cambió en algo lo que hay adentro, cambió la felicidad de tus cenas familiares. No. Pero no por eso lo vas a dejar ahí afuera. Se ve feo y huele mal. Y no tienes que estar pensando en eso porque no es tu problema. Lo que los demás piensen de ti no es tu problema. Entonces vas y limpias los meados y limpias la popó, o sea, bloqueas y borras y continúas con tu vida. Te puedo asegurar que ni siquiera te vas a acordar de los usernames. Si alguien te quiere ayudar, se va a acercar con buenas intenciones a ayudarte. Pero si te pones a escuchar todo el ruido del mundo, no vas a escuchar lo que de verdad importa, que es tu corazón y tu deseo de sacar lo que traes adentro y ponerlo allá afuera. Quiero leerles una frase de Víctor Hugo que condensa perfectamente lo que les estoy diciendo de la crítica en el arte. Y dice así: ¿cómo? ¿Nada de crítica? No. El genio es una entidad como la naturaleza y quiere, como ésta, ser aceptado pura y simplemente. Una montaña se toma o se deja. Hay gente que hace la crítica del Himalaya piedra por piedra. Todo en el genio tiene su razón de ser. Es porque es. Su nombre es el reverso de su luz. Su fuego es una consecuencia de su llama. Su precipicio es la condición de su altura. Me encanta esa frase de Víctor Hugo. Es todo. Porque es así. Si escribiste algo a los 15 años,
sus errores en la técnica son parte hermosa de lo que hiciste, porque significa que te atreviste. Y eso también es parte del discurso. No dejes que nadie te diga lo contrario. Un beso, otaku.